Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es un privilegio, un gozo en el Señor Jesucristo poder servirles y de esa manera encontrarnos cada semana. Queremos recordar sencillamente antes de orar dos cosas importantes. Usted también puede conseguirnos a través del sitio web preachmanuel.com, de manera que si usted no encuentra nuestro video semanal a través de nuestro canal de YouTube, por favor sepa que allí en preachmanuel.com lo va a encontrar y también estarán respaldados todos los videos. También puede ponerse en contacto, si así lo desea, con nosotros a través de este medio, www.preachmanuel.com. En segundo lugar, queremos recordar que este repaso grabado, comentario al texto bíblico, tiene un complemento totalmente en vivo que llevamos a cabo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor no dude en dejarlo por escrito allí en los comentarios de la plataforma y estaremos tomándolos en cuenta en el nombre del Señor para nuestro comentario totalmente en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar porque el día de hoy tenemos preciosos, maravillosos textos que son muy cercanos a nuestros corazones para comentar en esta oportunidad. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre santo, bendito, glorioso y bueno es tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Cristo, nosotros, en virtud de sus méritos, en virtud de sus promesas, acudimos delante de tu trono, Padre, en audiencia santa, para pedirte, Señor, que eleves nuestras miradas y la pongas en Cristo, Señor. Pon nuestras miradas en Cristo. Ayúdanos a contemplarle, a adorarle, a amarle, Señor. Y al mirarlo, Padre, transfórmanos por medio de tu Espíritu, que nos guía al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a comenzar abriendo nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo número 11, versículos 28 al versículo número 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Por qué razón vamos a comenzar por este texto? Mis queridos amigos y hermanos, por una sencilla razón. El día de hoy es nuestro sagrado deber comentar acerca de lo que es la mansedumbre, de lo que constituye la mansedumbre en medio de las pruebas, en medio del crisol. Pero cuando nosotros hablamos de mansedumbre, nosotros no estamos hablando de algo teórico. Nosotros no estamos hablando de algo que está puesto delante de nosotros para observar, para aprender, para describirlo, para descifrarlo, para medirlo. No. Cuando nosotros hablamos de la mansedumbre, nosotros estamos pidiendo la perfección del carácter de Cristo reproducido en nosotros. Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, y usted lo verá el día sábado, si usted asiste a una iglesia o usted comparte la lección de la escuela sabática en algún grupo, usted verá. Todo el mundo el día sábado hablará sobre lo que conoce acerca de la mansedumbre. Algunos la describirán con ejemplos, otros intentarán definirlas, otros hablarán de su importancia, otros hablarán de sus contextos bíblicos, otros hablarán de sus propósitos. Pero la pregunta es, ese mismo día sábado, ese mismo día en la mañana o posteriormente en la noche, ¿quiénes
seremos mansos cuando nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, el vecino, cualquier persona arremeta contra nosotros con injurias, agravios, perjuicios. ¿Quiénes de nosotros seremos verdaderamente como Cristo, siendo mansos y humildes de corazón? ¿Quiénes lo seremos? Así que este tema no se trata de sencillamente aprenderlo de manera teórica. Este tema es un reto, es una confrontación directa de la palabra bendita con el alma, para llevarnos a los pies de la cruz, contemplar al crucificado y esperar de Él que reproduzca Él mismo su santo carácter en nosotros, porque esa es la única forma de llegar a ser mansos como Él es manso. Vamos a mirar entonces Mateo capítulo número 11, versículos 28 al 30. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota por favor que el descanso, el reposo, viene precisamente de la presencia de Dios. La presencia, el acceso al trono más elevado del universo, el acceso a la comunión genuina y real que nos ofrece y pone a disposición todo el poder de lo alto. La presencia de Dios es lo que ofrece reposo. Así como Dios le había dicho ya a Moisés en Éxodo capítulo 33, mi presencia, mi nombre irá contigo y tendréis reposo. De eso se trata. Reposar proviene de la presencia misma de Cristo. Y ahora nota esto, dice el versículo número 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos cosas que van inseparablemente juntas: mansedumbre y humildad de corazón. Cristo nos dice entonces que en su presencia, ante Él, en comunión con Él, participando de Él y Él en nosotros, podemos encontrar descanso y aprender de lo que se trata, llevar el yugo de Cristo y no el mío. Y allí entonces puedo aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y termina el texto diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira esto. Sea lo que sea que la mansedumbre signifique, sea cual sea su relación con la humildad de corazón, una cosa es absolutamente cierta: el yugo de Cristo, que implica aprender de Él para obtener la mansedumbre y la humildad de corazón que a Él lo caracteriza, ese yugo, de acuerdo con las palabras de Cristo, es fácil, es ligero. Así que intentar ser mansos y humildes de corazón no debe ser una tarea suya y mía, porque esto es descrito como el yugo de Cristo. La mansedumbre y la humildad entonces son parte de cargar con el yugo de Cristo, cosa que el maestro describe aquí como algo fácil, como algo ligero. Así que, ¿en qué consiste? ¿Cómo se puede desarrollar la mansedumbre en este contexto? La única forma en que nosotros podamos tenerla, desarrollarla, vivirla y experimentarla, sea cual sea el contexto de la vida, es que nosotros realmente hayamos obtenido a Cristo, que Cristo reproduzca su propio carácter en nuestro interior mientras Él es formado en nosotros. Cristo en nosotros
la esperanza de gloria. Nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. De hecho, no es nuestro yugo, no es nuestra carga. No pertenece a nuestro propio ámbito de acción, de intención, de determinación, desarrollar la mansedumbre. Porque el corazón humano no es humilde, el corazón humano no es manso. El corazón humano es rebelde, es engañoso, es perverso, es malvado. El corazón, si ha de llegar a ser manso y humilde, necesita que Cristo venga a su interior y despliegue, reproduzca sus propios rasgos de carácter de allí en adelante. Por esa razón, en estos contextos es absolutamente necesario recordar siempre el texto de Hebreos 13, 20-21. Se trata de que el Dios de paz, que resucitó a los muertos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, de lo cual vamos a hablar en unos minutos, por medio de esa sangre, de la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, nos haga enteramente aptos. Nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Él debe traer su propio carácter. Él debe traer su presencia viva, real, poderosa, transformadora. Él debe traerla al interior. Y cuando Él habite en el interior, cuando Él habite en el corazón, cuando Él reproduzca sus propios rasgos de carácter en mí, entonces la mansedumbre, como parte de su yugo fácil y ligero, podrá ser desplegada en mi vida en medio de mis circunstancias. Por esa razón, nosotros debemos leer en esa luz lo que nos enseña el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo número 2. Nota, por favor, el contexto de estos textos, porque el contexto es absolutamente maravilloso. Vamos a leerlo para mirar entonces de qué se trata esto. Nota, por favor, lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo número 2, y vamos a leer, por favor, desde el versículo número 11 en adelante. Mira lo que dice el apóstol. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora nota esto, por favor. Mire la finalidad. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pregunto, ¿cuál es el propósito de las buenas obras que Cristo puede desplegar y reproducir en el carácter de sus hijos con respecto a Dios y el día final de la visitación? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que quienes murmuran de vosotros glorifiquen a Dios en el día de la visitación viendo vuestras buenas obras. Nota entonces que el despliegue del carácter de Cristo en sus seguidores tiene como finalidad tributar gloria a Dios en el día de la visitación. Bendito sea el Señor. Ese es su propósito. Así lo ha elegido Él. No lo hemos determinado nosotros. Él lo ha querido así. Dice entonces el texto. Atención. Versículo número 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, la hechura del bien, la práctica del bien hacer tiene un propósito vindicativo
para quién es Dios. Ellos callarán en el día de la visitación porque han de ver, han visto, han certificado en el obrar de los creyentes la gloria de Dios. Sigue diciendo entonces el texto. Mira esto. Versículo número 18 en adelante. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible tener buena cara, buen ánimo, buen trato, buena respuesta, palabras blandas y suaves para aquel que nos ultraja y nos hace daño y nos maltrata? ¿Cómo es posible esto? Esto es imposible para el corazón humano. Esto es imposible para el corazón. El corazón no puede hacer esto. A menos que Cristo viva en su interior. A menos que la comunión con Cristo sea tan real y genuina que podamos participar de todo su poder y su presencia constante, transformadora, sostenedora en nosotros, despliegue sus propios rasgos de carácter, en donde nosotros sencillamente cedamos, sencillamente entreguemos la perversa voluntad diariamente a la influencia del Espíritu que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo el texto. Así es. Versículo número 19 en adelante. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado de Dios. Y ahora mire el versículo 21. El versículo 21 es algo increíble, es algo impresionante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cómo? Quiere decir que yo fui llamado para dar gloria a Dios en medio del padecimiento, de sufrimientos y adversidades, haciendo lo bueno. Eso es lo que dice el versículo. En otras palabras, el camino suyo y el camino mío como seguidores de Cristo no es distinto de la senda que ya pasó, corrió, atravesó Cristo. Si nosotros somos sus seguidores, ¿cómo es que esperamos transitar en un camino diferente al suyo? ¿Cómo es que esperamos que lo que Él sufrió no sea nuestra suerte y nuestra parte? Si somos sus seguidores y Él atravesó precisamente esa senda, ¿habremos nosotros de esperar algo distinto? Dice el texto así, atención. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está el punto. Aquí está la clave. La mansedumbre, el dominio propio de Cristo en medio de tanto daño físico, torturador, que se le hacía, que se le impartía. La mansedumbre de Cristo solamente pudo ser explicada por medio de la absoluta confianza de que todo lo que ocurría representaba la copa que el mismo Padre le había dado a beber. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo sufría ultrajes, agravios, daño de parte de los soldados romanos, de parte de las decisiones mancomunadas de la élite o la cúpula del pueblo judío juntamente con el poder civil romano. Y estos unidos
eran agentes de Satanás para infundirle daño al Creador hecho carne. Sin embargo, nada de lo que Cristo experimentaba estaba fuera de lo que había sido previamente acordado en el pacto eterno como la voluntad del Padre y del Hijo para ejecutar el plan de la salvación. Por eso Cristo es capaz de soportar, porque Cristo sabe que el Padre, habiéndolo permitido, habiéndolo diseñado de esa manera en comunión y en conformidad del pacto eterno entre el Padre y el Hijo juntamente, ahora que lo permite, ahora que sencillamente ve cómo el Hijo es ultrajado, entonces el justo juez que juzga tiene el derecho de hacer y de no hacer conforme a su voluntad. Cristo entonces se entrega paciente a aquel que lo controla todo, a aquel que está al tanto de todo, a aquel que ve, que oye y que está siempre en su trono dirigiendo los asuntos del universo. Y si el Padre lo ha permitido, si el Padre lo ha dirigido, si el Padre está allí con él en medio de la prueba, entonces Cristo esperará solamente lo que el Padre en su perfecto consejo se disponga a hacer. Esa es la clave para confiar en medio de aquellos ultrajes, de injusticias, de adversidades, de daños que recibamos de parte de nuestro prójimo. Yo, usted, no somos los que determinamos la causa, el destino de esas personas. Nosotros tenemos un juez y es el mismo de esas personas. Si confiamos en que Él dirige, si confiamos que Él es el soberano del universo, si confiamos que Él tiene en sus manos todo el mundo, entonces podemos confiar de que todo lo que nos suceda, todo lo que permita el Señor que acontezca en nuestras vidas, nos sale de su control. Él lo ha permitido. Ante Él doblamos nuestra cerviz. Ante Él esperamos y no nos quejamos de las circunstancias. No maldecimos, porque al hacerlo estaríamos quejándonos, dirigiendo nuestra rebeldía contra el mismo Dios que ha permitido esas cosas. Por eso bajamos nuestra cerviz, bajamos nuestras cabezas, esperamos con mansedumbre, sometidos a Dios, bajo la poderosa mano del Señor, hasta que Él, que por un corto tiempo ha decidido probarnos, nos libre, nos afiance y nos establezca. Eso es lo que el mismo apóstol Pedro va a decir en el capítulo número 5. Y de eso se trata la mansedumbre en tiempos de oprobio, en tiempos de injusticia. Pregunto, ¿cómo es posible esto? Cristo es en este contexto solamente un ejemplo que se para delante de nosotros y nos dice, mírame, haz esto como yo. No, Cristo no es solamente un ejemplo externo delante de nuestros ojos llamándonos a ser como Él. No, Cristo es también el poder de obrar eso que Él nos ha puesto como ejemplo, obrándolo en nosotros. ¿Te das cuenta? Cristo no es solamente tu ejemplo que está delante de ti esperando que tú seas como Él. No, no, no. Cristo es al mismo tiempo tu ejemplo y el poder, el principio poderoso que obra en tu interior para conformarte con ese ejemplo que Él mismo te ha puesto delante. Él es tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo maravilloso del Maestro. Lo maravilloso del Maestro es que Él promete que si tú cedes ante su poder,
que si tú no te resistes ante su espíritu, Él moldeará tu vida en conformidad con la suya por el mismo poder que operó en Él, que lo resucitó a Él y por medio del cual puede obrar y operar en ti. Esa es la maravilla de nuestro Maestro. Ahora bien, vamos a mirar esto mismo, pero en la vida de un hombre santo, en la vida de un hombre de Dios. Vamos a mirar el caso que nos muestra el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo número 24 presenta un episodio extraordinario. Nuevamente, mis queridos amigos, esto no se trata de teoría. Esto no se trata de teoría. Yo no puedo pretender solamente saber estas cosas. No. Esto es para conocerlo y humillarse delante de Dios, reconociendo la maldad de nuestro corazón, esperando solamente que sus promesas se cumplan en nosotros, para que esto no quede allí en el exterior, no quede allí puesto para debatir, para conocer, para describir, para teorizar, para contemplar teoréticamente. Esto ha de ser nuestro, ha de ser mío, desplegado en mi carácter. ¿Cómo? Solamente por la presencia de Cristo en el interior. Solamente por eso. ¿Por qué razón? Porque mira lo que se le dice a Ezequiel. Por amor al cielo. Versículo número 15. Ezequiel 24, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. El contexto, de acuerdo a los versículos 1 al versículo número 14, era una parábola escenificada que Dios le había pedido a Ezequiel que hiciera, en la cual se le mostrase al pueblo una olla hirviendo que se consumía hasta su fondo. Y Dios entonces llegó a decirle al profeta que esa olla, ese fuego consumidor que iba incluso a consumir el fondo de la olla, era nada más y nada menos que el evento de la incursión de Babilonia sobre Jerusalén para destruirla por completo, poniendo a fuego consumidor la ciudad. En este contexto, el profeta recibe esto de parte del cielo. Atención. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿A quién se refiere el deleite de los ojos del profeta? Versículo número 18. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¿De qué se trata esto? Ezequiel está siendo puesto por Dios como señal para el pueblo. Y ser puesto como señal implica que el profeta va a escenificar, va a representar en su propia vida lo que es la profecía destinada al pueblo. ¿Qué es lo que el profeta representa? Dios le anuncia que va a quitar de golpe a su mujer. De la misma manera como Dios quitará de golpe el deleite de sus ojos, su propio santuario, su templo, su morada, de en medio del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, así como Ezequiel, no debía lamentar, no debía endechar, no debía llorar, no debía comer pan de enlutado. ¿Por qué? Porque esto era parte, anuncio proveniente del cielo. Esto venía de Dios. Y si viene y venía de Dios, entonces el profeta y el pueblo debían aceptarlo, debían doblar sus cabezas y debían no llorar, ni endechar, ni quejarse, ni comer pan de enlutado, sino aguardar pacientemente hasta que el Señor obrara su restitución. El profeta Ezequiel, ¿verdaderamente sufrió eso? Verdaderamente lo sufrió. Y la pregunta es,
¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el corazón estará dispuesto, el tuyo y el mío, a someternos a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros? Nos hemos dado cuenta ya de lo que implica orar diciéndole a Dios: haz tu voluntad en mí, Señor. No se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Nos hemos dado cuenta ya de lo que eso implica? ¿Qué ocurre si en su santa voluntad el Señor decide ponernos por señal? ¿Qué ocurre si en su santa, sagrada y perfecta voluntad el Señor permite una prueba como esta? Tendremos siempre dos opciones. Siempre tendremos dos opciones. Podremos rebelarnos contra Dios, clamar delante de Él y quejarnos y maldecir por causa de lo que vivimos, desechando la fe, quejándonos de las circunstancias. O podemos pedirle a Cristo que tome nuestro malvado corazón y por el poder subyugador del amor lo someta, lo atraiga a sí mismo y nos permita experimentar la perfección de carácter en medio de esas circunstancias. Y es que de eso se trata. Por esa razón quiero leer para ti esta extraordinaria cita. Una extraordinaria cita que vale oro. En El deseado de todas las gentes, página 268, se nos dice lo siguiente. Nota que es el comentario del texto siguiente. Bienaventurados los mansos. En el comentario, la mensajera del Señor nos dice lo siguiente. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre. Escucha dónde está esta mansedumbre. Escucha en qué consiste. Escucha cómo se obtiene. Dice el texto. Por la mansedumbre que se oculta en Cristo. ¿Te das cuenta? Esta mansedumbre no es parte de tu yugo, no es tu carga, es carga y yugo de Cristo. Y por eso es ligera y por eso es fácil, porque la promesa la hace Él, que ha de reproducir, que ha de otorgarte, que ha de regalarte esta mansedumbre si tan solo lo aceptas a Él en el interior de tu corazón. Él trae su mansedumbre para morar en ti cuando viene a vivir en ti. De eso se trata. De eso se trata. Por eso está oculta en Cristo. Sigue diciendo el texto. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Ahora escucha esto. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora dice, el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno. Y es que la única forma de conservarlo es encomendar todo al que juzga justamente, teniendo un sentido vivo, real de su presencia en nosotros, en nuestras vidas. Sigue diciendo, el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto pertenece a Cristo? ¿Te das cuenta que Él solo quiere reproducirla, reflejarla en nosotros? ¿Te das cuenta que solamente es Cristo haciéndolo en nosotros lo único que puede darnos el despliegue de esta mansedumbre? Es perfección de carácter y eso solamente es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Sigue diciendo el texto, la humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Porque solamente es posible por medio de la unión del alma con el trono de Dios, por medio de la cual Cristo nos une. Que solo Cristo une y hace posible. Y por esa razón, mis queridos amigos y hermanos, nosotros necesitamos entender esto en palabras de Cristo. Las palabras de Cristo, nota por favor las palabras de Cristo en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5 constituye parte central, fundamental, de lo que es conocido como el discurso o el sermón del monte. En el discurso y sermón del monte, Jesucristo se dispone a dar, a entregar, como si fuese el agente mensajero del pacto eterno, lo cual fue en el Sinaí y quiso ser en el Sinaí para el pueblo. Cristo se dispone como mensajero del pacto a dar los elementos, las características que constituyen el carácter de los súbditos del reino de los cielos. Y en medio de estas características que han de poseer quienes hereden el reino en Cristo, como coherederos juntamente con Cristo, Cristo dice lo siguiente para nosotros. Versículo número 46 en adelante. Vamos a leer desde el 44 mejor. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es y en qué consiste amar a nuestros enemigos? Cristo, gracias a Dios, no nos ha dejado en la tarea de adivinar en qué consiste, porque Él nos da acciones claras, concretas, que representan el amar a nuestros enemigos. ¿Cuáles son esas acciones? Bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. Nota esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, para que seáis como vuestro Padre. Vuestro Padre hace eso. Así entonces hemos de ser nosotros. Dice el texto, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué cosa es esto? ¿A qué hace referencia Cristo aquí? Mira, Cristo hace referencia aquí a la capacidad divina de dispensar los dones, las bonanzas, la bondad del Creador y del cielo mismo a los hombres, sin importar si son creyentes o son incrédulos, si son justos o son perversos y malvados, sin importar, sin tomar en cuenta el carácter de los receptores de sus dones, el cielo dispensa esos dones. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué cosa hace Dios semejante cosa? Sobre la base, escucha bien, sobre la base de que el día en el cual el Señor Jesucristo, juntamente con su Padre, días de la eternidad, porque esto es un pacto eterno, el día en el cual el Señor nuestro Jesucristo tomó la mano del Padre, haciendo un solemne juramento y compromiso entre ambos, en el que Cristo era designado como el sustituto, garante y mediador de toda la raza humana. Si ésta caía en el engaño satánico y pecaba, Cristo se comprometía a redimir a toda la raza en su muerte de cruz y resurrección. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando Cristo murió y resucitó, salvó para ir al cielo a toda persona humana, de manera que todos los humanos serán salvos e irán al cielo? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que cuando Cristo murió y resucitó, Cristo significó real, objetivamente, para todo ser humano, la vida de la cual cada ser humano disfruta, vive y experimenta en esta tierra. En otras palabras, Cristo compró a la raza para que la raza tuviese la segunda oportunidad de desplegar su vida en la tierra. Y sobre esa segunda oportunidad, Cristo hará juicio sobre lo que se hizo con ella o lo que se deshizo de ella. En otras palabras, cuando Cristo murió y resucitó, Cristo unió a toda la raza de nuevo con el cielo, con el favor del Dios eterno y santo, para que el Dios santo pueda dispensar todos los dones en virtud solamente de Cristo, de su muerte y resurrección, sin tomar en cuenta el carácter de los receptores del don. Ahora, de lo que ese don signifique para todo aquel que ya lo recibió, vendrá el juicio en el día final. El juicio final entonces juzgará lo que usted y yo hicimos teniendo ya el don de la vida en nuestras manos gracias a Cristo. De eso se trata el pacto eterno. De eso se trata. Y por esa razón Cristo puede dispensar sus dones para la humanidad. Puede dispensar sus dones por medio de Cristo, por medio de quien desciende cual escalera todo don perfecto a los hombres. Dios puede hacer eso sin tomar en cuenta el carácter de los receptores del don. Pero juzgará lo que se hizo con esta segunda oportunidad de vida en la tierra en el día final. Y eso determinará el destino eterno de cada alma. ¿Te das cuenta? De eso se trata el pacto eterno, y por esa razón Dios puede dispensar sus dones sobre toda alma. Este pacto eterno, escucha, este pacto eterno fue prometido a Abraham, fue dado al patriarca Abraham y lo hereda en el conocimiento del Dios Altísimo sus descendientes Isaac y Jacob. De eso se trata lo que Moisés hace cuando intercede delante del Señor en Éxodo 32. Nota por favor el contenido de esa intercesión. Mira cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel ante el Señor, lo que dicen las palabras de Moisés. Mira lo que Moisés dice. Escucha esto. Versículo número 10. Escucha bien. Ahora pues, dice Dios a Moisés. Ahora pues, usted sabe el contexto. Usted sabe lo que había ocurrido. El pueblo de Israel había idolatrado en pos de un becerro de oro, pero lo peor de esto es que Israel creía y proclamaba a este becerro como Jehová, el Dios que lo sacó de Egipto. Una cosa horrenda, una cosa horrenda. Dios entonces le dice a Moisés, versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Escucha esto. Entonces Moisés, fíjate, Moisés tiene la oportunidad de que se diga que el pueblo no es hijos de Abraham, sino hijos de Moisés. La oportunidad de su vida, la oportunidad de ser recordado como el padre de la fe. Pero no, Moisés mira lo que hace, escucha. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y ahora miren lo que se enfoca Moisés. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? En otras palabras, número 1, Moisés se enfoca en la reputación del Dios eterno, en la gloria de su nombre. Moisés no está pensando en sí mismo, porque la motivación
de servicio, de entrega, que produce el conocimiento, la aceptación y la vivencia del pacto eterno, no es la gratificación propia, el galardón para mí. Es la gloria, la reputación, la gloria del Dios eterno que ha de ser reproducida, vista en mí. Esa es la motivación verdadera del pacto eterno. Es la gloria de Dios. Y ahora Moisés sigue diciendo, versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. ¿Qué cosa es esto? Esta es la promesa del pacto eterno dada a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés entonces está intercediendo cual Cristo, como ejemplo de Cristo, resaltando la importancia del verdadero motivo, la gloria de Dios, y está enfocándose no en el pueblo, no en él, no en justicia alguna ni merecimiento alguno de los receptores de la gracia. No. Está enfocándose en la promesa eterna, en el pacto eterno, en lo dicho y prometido por él, que ha de mostrar su carácter de lealtad cuando sea cumplido. ¿Te das cuenta? Por esa razón quisiéramos concluir nuestro comentario al texto bíblico volviendo a Mateo capítulo número 5. Vamos de nuevo a Mateo capítulo número 5. Porque es que luego de hablar acerca de este precioso y bendito carácter que por medio de Cristo puede dispensar dones a los hombres del mundo, bien sean justos, bien sean pecadores, el texto bíblico nos dice lo siguiente. Mateo capítulo número 5. Nos dice así la palabra del Señor. Versículo número 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este texto, ¿qué significa en su contexto inmediato? En el contexto inmediato, es decir, los versículos más cercanos que rodean al texto en cuestión, eso es contexto inmediato. Los versículos más cercanos que rodean al texto en cuestión. En este contexto inmediato, ¿qué significa ser perfecto como nuestro Padre es perfecto? Significa que hemos de reproducir en nuestras vidas el mismo carácter que faculta al Dios eterno para dispensar y desplegar sus dones de bondad y amor aún para los que no merecen estos dones. Significa amar a quienes injustamente nos han tratado. Significa amar al prójimo de manera que procuramos su bien, les impartimos los dones aunque no lo merezcan. Ese es el significado del texto en el contexto inmediato. Pero yo pregunto, ¿acaso este texto no es una conclusión parcial de todo lo que Cristo ha dicho desde el inicio del capítulo número 5? ¿Acaso este texto no es un resumen parcial, un corolario de toda la enseñanza que caracteriza a los súbditos del reino de los cielos según la boca de Cristo lo ha hablado? Por supuesto que sí, absolutamente. En el contexto mediato, en relación con todo el Sermón del Monte, este texto es precisamente el ideal divino resumido. Implica todo lo que se dice en el Sermón del Monte resumido en un solo discurso, en una sola oración. Es así como lo comprendió el espíritu de profecía. Por esa razón se nos dice en el Deseado de todas las gentes, la página 277, lo siguiente. Presta mucha atención, por favor, a lo que aquí se nos dice. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime
pensamiento humano. Más sublime, más allá de lo que cualquier pensamiento humano pueda hacerse, es el ideal de Dios para sus hijos. ¿Dónde está descrito en términos prácticos ese ideal? En todo el Sermón del Monte. Mira su resumen. Aquí está su resumen. Sigue diciendo la cita. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora permitamos a la inspiración divina comentar esta sentencia. Dice así. Esta orden es una promesa. Bendito y santo sea Dios. ¿Te das cuenta? Es una promesa. No solamente es una orden, es una promesa. Él lo ha prometido. Lo que Él ordena, Él mismo da el poder para cumplirlo. Y ahora dice, el plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Y yo te pregunto, ¿creer que el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, que puso a disposición nuestra el mismo poder de la resurrección, la venida gloriosa del Espíritu Santo en nosotros para formar y reproducir a Cristo en nuestro interior, para traer a Cristo viviente, presente, real a nuestros corazones, la presencia poderosa de Cristo podrá ser capaz de regalarnos constante obediencia y libertad de todo pecado? ¿Es esto perfeccionismo o es esto el ideal del Evangelio Santo? Este es el ideal del Evangelio. Cristo y todo lo que Cristo significa lo hace precisamente para contemplarte totalmente libre del poder de Satanás. Hecho obediente constantemente, de manera que su Espíritu poderoso te libra de pecar. Este es el ideal de Dios para ti. Si no ha llegado a caber en tu pensamiento, ni ha sido aceptado por tu pensamiento, no te preocupes. Se trata de que es un ideal demasiado elevado para que haya entrado en el pensamiento humano. Pero tan elevado como es este ideal, tan elevado y altísimo es su poder para cumplir no solamente lo que es una orden, sino es su promesa. Él lo ha prometido. Él es poderoso. Él puede llevarlo a cabo. Él puede reproducir a Cristo en ti y en mí para tener no solamente mansedumbre, sino aquello de lo cual la mansedumbre es el rasgo por excelencia, la perfección del carácter cristiano. Habiendo dicho eso y esperando que tu vida haya sido edificada en el temor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te recordamos que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y hoy te decimos bendiciones. Chao, chao.